Bienvenido, bienvenida, bienvenidi a un episodio más de Madre Patria, en donde te hablamos del chismecito político, del chismecito legislativo y todo con muchas risas y muchos brillitos. El día de hoy, lunes 24 de abril, tengo a un súper invitado. Él es Gerardo Estrada. Ha sido asesor parlamentario en el Senado de la República. Es un político muy destacado de Durango. La verdad es que sus temas por los que él lucha, trabaja y en realidad vive, porque pues yo he tenido la oportunidad de conocerlo, son muy importantes. Tenemos derechos humanos, inclusión, derechos para mujeres, derechos sobre todo de juventudes, porque tú, Gerardito, eres, además de una persona joven, una persona que también se encarga de poder impulsar estos cuadros. La verdad es que yo respeto muchísimo todo lo que haces y soy una gran admiradora tuya. De verdad, muchísimas gracias por acompañarme, así que te cedo la palabra. Almita, muchas gracias. Ya me dejaste muy volado. No me habían presentado tan bonito nunca en mi vida. Y me da mucho gusto estar aquí contigo porque aparte soy fan de tu chismecito legislativo, que ya ves que siempre lo estoy compartiendo. Ay, sí. Porque me gusta y porque además lo comparto también con mucha gente que yo sé que les gusta el tema político, pero que a veces puede resultar muy rebuscado, que a veces no le entienden, y contigo pues pasa digerido, pasa ya para que todo el mundo lo asimile. Y bueno, creo que es una forma de hacer que la política se democratice realmente. Cuando se entiende, se puede democratizar porque se puede opinar también. Exacto. No, pues yo muchísimas gracias de verdad por las porras, por el acompañamiento. Y aquí este programa va a ser un poquito especial porque además de que te vamos a hablar de lo de siempre, del chismecito político, del chismecito legislativo, pues Gerardo y yo te vamos a hablar un poquito de lo que es la vida de ser asesor o asesora parlamentaria, para que vayas conociéndola y podamos ir desmitificando este asunto, porque para empezar, eso de que entre partidos nos odiamos... No, bueno, no siempre. No siempre y no todas las personas. Entonces, ¿qué te parece si arrancamos con un poquito de esta semana que se fue? Y yo creo que de las cosas que vimos en el Senado de la República y que fue fue la entrega de la medalla Belisario Domínguez. Sí, la verdad es que sí fue como algo que no debió haber pasado, que fue una situación muy incómoda que se vivió ahí en el evento, y que bueno, a mí me parece que no es correcto porque finalmente la entrega de la medalla pues es algo histórico y que no tendría que verse manchado por cosas coyunturales, que fue lo que sucedió con la participación de una senadora que aprovechó el espacio para hablar de un tema que no tenía nada que ver. Y bueno, creo que eso puso además el desorden para que ya todos los demás estuvieran metiendo también sus temas coyunturales. Yo creo que son cosas que no deberían de pasar. No sé tú qué opines, si te parece que era justificado el tema. Vamos a contextualizar un poquito aquí a los bebé escuchas, a los brillo escuchas, y es que en el Senado de la República hay, como en la Cámara de Diputados, diferentes distinciones. Claro. Que se les entrega a ciudadanos o ciudadanas célebres, ¿no? O que trabajan muchísimo, que destacan por su labor, por su conocimiento, por sus aportaciones a la sociedad mexicana, a la cultura, a las artes. Y una de estas medallas que se entrega es la medalla Belisario Domínguez. Y Belisario Domínguez fue pues un ex senador muy reconocido. Él también fue médico, además de ser político. Fue un fuerte opositor a Victoriano Huerta. Que es la más importante que entrega el es Senado, la medalla, exacto, es la medalla más importante. Este año se le entregó a Elenita Poniatowska, muy cercana al grupo en el poder, pero la verdad es que sí ha sido una escritora y una activista, creo que destacada, ¿no? Pero aparte es como que cercana y disidente a la vez, ¿no? Como que no es de las que a todo dice que sí. De repente también cuando no está de acuerdo, pues alza la voz, que eso no es muy común luego. Sí, tienes toda la razón. Y como es un evento pues especial porque es la medalla o la distinción más importante que damos en el Senado, pues se hace un eventazo en la sede antigua, que es la que se encuentra en Jicotencatl, porque nosotros normalmente trabajamos en la sede que está en Insurgentes y Reforma. Y también pues era la norma que a esos eventos fuera el presidente de la República. Claro. Y ahí recordamos a Peña Nieto cuando Laida Sansores le regaló un libro, le recordó lo de los 43. Felipe Calderón también se enfrentó a ciertos momentos pues un poquito, sí, ríspidos, ¿no? Para ellos, pero pues justo eso es el Parlamento, ¿no? Que se va a hablar. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador ha desistido, no ha querido ir a esas entregas porque no quiere que manchen la investidura presidencial. Y hay quienes pensamos que pues en realidad no quiere uno de esos videos incómodos. En donde, exacto, y los recordemos por eso. López Obrador una vez más declinó la invitación que se le hizo, vio a Elenita antes de la entrega,
Elenita, de hecho, en su discurso lamentó que no estuviera el presidente y dijo, ay, es que yo lo quiero y lo admiro mucho y me da mucha pena que él no esté aquí. Y entonces, ¿tú nos puedes contar qué pasó justo en ese evento, Gerardito? Tú que lo viste por ahí. Sí, de entrada yo creo que sí pudo haber sido un momento muy incómodo para el presidente, definitivamente, pero lo fue, como dices, para Peña Nieto, lo fue para Calderón, y me parece que, bueno, si ya estás ocupando un espacio, vas a tenerte que enfrentar a situaciones como esas eventualmente, ¿no? En el caso específico de Elenita, además, pues sí, es alguien que lo ha apoyado durante muchísimo tiempo, que ha estado en sus luchas, que lo ha impulsado, y bueno, creo que sí debió de haber estado el presidente ahí respaldándola, pero bueno, sin estar el presidente vimos lo que se suscitó, que fue que la senadora encargada, de hecho, del tema de la comisión de la medalla, pues puso el desorden en su discurso, hablando de un tema coyuntural, justamente cuando todo el tema debió haber sido Elenita, que hasta la misma Elenita como que voltea y dice, pues me equivoqué de sesión o qué está pasando, ¿no? Creo que fue incómodo hasta para el mismo Presidium. Bueno, hizo ahí un reclamo sobre la Suprema Corte de Justicia. En ese momento, cuando se dieron cuenta los demás senadores que estaba ya cambiando el tema, pues empezaron los gritos de la fracción del PAN. Y eso generó pues que todos los demás también empezaran a gritar que se bajara, que se bajara. Y fuera. Que fíjate que yo estaba viendo luego la cara de los senadores de Morena y creo que tampoco fue como muy bien tomado por ellos, me parece. O sea, creo que no hubo quien dijera, ay, qué bueno que alguien se levantó a alzar la voz en este momento para hablar de un tema, ¿no? Sí, porque hasta donde yo tengo entendido había un acuerdo de que no se iba a tocar tema ríspido, que iba a ser una sesión solemne dedicada a Elenita, y de repente Sassy le entra con la condena de la Suprema Corte por no querer traspasar la Guardia Nacional a Sedena. Sí, desde un día antes había habido diferencias en el Senado. Recordarás que la oposición tomó la tribuna, que se suspendió la sesión. Y entonces, como estaba el ambiente muy calientito, digamos, pues dijeron, bueno, ok, estamos todos muy calientitos, pero mañana es un día especial. Sí. Y mañana fumamos la pipa de la paz y hacemos las cosas bien. Parecía que todo iba a avanzar así. Incluso a mí me tocó ver a la senadora Xóchitl Gálvez, que llegó en su bicicleta y justamente iba llegando también el secretario de Gobernación, Adán Augusto. Entonces ella se le acerca y se empareja con él en la bicicleta y lo saluda, él pues lo saluda normal y ella le saca una pancartita ahí del INAI y se toma la foto y así como que, bueno, pues ahí fue todavía el reclamo, pero fue afuera. de Jico. O sea, todavía ahí pues digo que estaba medio válido. Pero ya adentro, bueno, pues los ánimos se caldearon. La nota creo que fue esa también, sí, más que el tema triste, de Elenita, que me parece que no se lo merecía también. Y finalmente, como son ellos mismos, digamos, como es la misma 4T, aunque no fuera Morena quien rompe el pacto, pues ya todo el mundo hace lo que quiere. Vimos a Lili Telles también con un video muy popular que subió increpando también a un funcionario del gobierno federal. Sí, al vocero. Ajá, al vocero. Y bueno, pues creo que todo eso opacó un poquito o un mucho la entrega de la medalla. Sí, la verdad es que yo creo que de las dos partes fue un asunto lamentable. O sea, entiendo la respuesta de la oposición a cuando se rompe el acuerdo, que pues sí, ¿no? O sea, pues cumple tu palabra y si no la cumples, pues hay una respuesta. Y ahí pues yo hubiera esperado que Elenita, porque la verdad es que Elenita ha sido muy antimilitarista, de hecho pues tiene ahí ciertas lecturas y ciertos libros en torno a los crímenes del ejército y que no se hubiera pronunciado. Justo por ese tema me pareció muy, muy interesante. Yo creo que incluso si ella se hubiese pronunciado, a mí me parece que se le pasa a ella. Sí. O sea, que ella pudo haber dicho lo que quisiera en ese momento. Sí. No me parece que fuera de la senadora Sacil. Me parece que sí tenía que haber sido en todo caso ella. Y que, como en su momento en otra medalla, también un artista llegó y dijo así en una entrega, dijo, y a ver, ¿no? Este gobierno ha recortado la cultura, este gobierno no está apoyando las artes, no está apoyando a los artistas, y eso pues se queda en ella, pero no en el pleno. Pero además fíjate que yo creo que se pudo haber aprovechado el foro en el caso de ella, pero para hablar como de un tema más general a lo mejor, más de lo que ha sido la 4T, por ejemplo, si sí ha sido el cambio, o de cómo va el rumbo del país en general. Pero yo creo que a lo mejor temas tan específicos no es el momento tampoco de tratarlos, a menos de que fuera algo sumamente relevante en ese momento para el país. Yo creo que, insisto, Elenita pudo haber hecho lo que quisiera, y en el caso de la senadora, ni siquiera creo que su participación haya cambiado algo, haya movido algo la situación, la opinión pública, que la gente dijera, híjole, qué buena onda que se pronunció porque yo estaba esperando que alguien hablara de
de ese tema. Yo creo que la gente ni, o sea, Sí, ni sí, enterada. La gente me parece que se entera ya del zafarrancho, claro. ya de Lili Telles, por ejemplo, todavía Ujú. más. Que lo de Lili Telles me parece que fue producto de haber quebrado Ese ese pacto. pacto. A ver, es que para contextualizarte también, bebé de luz, hay que recordar lo que tú mencionaste hace ratitito, Gerardito. Y fue que el martes hubo un zafarrancho en el Senado, Sí. porque la oposición está insistiendo, sesión tras sesión, con que ya se haga el nombramiento de los comisionados que faltan y que también el otro más, que en realidad el Senado tiene por nombrar a 3, y ya dicen, por lo menos nombren a uno, denos a uno. Entonces, a mí en un evento que en todos mis años en la política, bueno, en el mundo legislativo, yo no había visto, era al PAN tomar una tribuna. Sí, como que el PAN apenas le está entendiendo a hacer oposición. Exacto, y tarde. Se tardaron 5 de los 6 años, pero ya le está medio entendiendo. Yo sinceramente cuando lo vi dije, ¿y por qué hasta ahorita? O sea, ¿por qué se les ocurre cuando en principio ese tema lo pudieron haber hecho desde hace mucho? Ujú. Y cuando además ha habido muchos más otros temas Sí. donde nunca se han animado. Y sí, efectivamente, o sea, fue algo El muy INAI está extraño. cambiando mucho la jugada política en el legislativo y a nivel nacional. Yo cuando veía la toma de tribuna, yo sí gritaba a la tele, quítenles los micrófonos, porque pues una tiene su pasado de toma de tribunas y de patear curules. Entonces yo veía al PAN y yo, no, es que tienen que quitarles el micrófono para que entonces los de la mesa no puedan hablar. Y yo, no suban más la manta para que no se vea la cara. Y ahora sí, tomen mesa. Te Yo estaba quedaste así. con ganas de ser asesora del claro. PAN. Sí, pues No legislativa, pero asesora de tomar la sí, tribuna. claro. Sí, era así como de, amigos del PAN, por favor, quítenles los micrófonos para que nadie hable y ahora sí se truene esto. Todavía dieron un poquito de chance para que se declarara un receso, ya después pues se cerró la sesión y se citó para la solemne, pero estamos viendo un PAN que también en la Cámara de Diputados hubo un evento muy parecido, porque en diputados estaban justo discutiendo una minuta sobre centros de justicia para mujeres. La discusión estaba como por fortalecerlo, por darle como otras atribuciones a los centros, como ahora sí que poder impulsar cambios adentro de estos espacios que en distintas entidades les sirven a muchísimas mujeres que son víctimas de violencia, no solo a ellas, sino a sus hijos y a sus familiares. El asunto es que en diputados de repente sube la diputada Leida Lavés, muy chistoso porque ella siempre ha sido pues muy aliada del tema de las mujeres, y dice, quiero presentar una reserva porque pues aquí estamos como que queriendo darles recursos a los centros, pero los centros ya tienen recursos a nivel federal, estatal, esto ya municipal, ya, ¿para qué les vamos a dar más dinero? Y que se levantan las del PAN, luego se suben las del PRI, creo que también se subieron las del PRD. Las del PAN que siempre han sido tan feministas, además. Sí, exacto. De esas cosas que Que solo se les vemos distingue. aquí. Claro, de esas cosas que solo vemos en esta legislatura. Se suben, tomaron la tribuna y también se cerró la sesión. Se cerró la sesión para poder construir el acuerdo de ver cómo podían sacar este tema. Al final, pues hubo un acuerdo, se sacó en la sesión del jueves y se quitó este parchecito al dinero y se va supuestamente a trabajar por dar recursos suficientes a estos espacios que la verdad es que Que carecen. se requieren, además, ¿no? Sí, o sea, el tema de las mujeres, o sea, 10 mujeres asesinadas al día, una mujer es abusada sexualmente cada 4 minutos, es un tema muy cañón, además de los crímenes que tenemos hacia las mujeres trans y otros asuntos de odio. Así que fue una semana bien interesante. Bien interesante, porque aparte que eso que decimos que se tardaron 5 años en aprender, pero yo creo que ahora lo importante es ver qué sigue, si ya le entendieron o si fue solamente una ocasión que se les ocurrió, pero si ya le entendieron, pues pueden darse cuenta que pueden incluso avanzar más. Electoral y políticamente. Porque la mayoría los ha aplastado durante 5 años, Sí, una y otra vez. sí. Y ellos que no han aprendido o que apenas están aprendiendo a hacer oposición, nada más se han quedado viendo sin llegar a ningún acuerdo y viendo cómo la planadora pasa sobre ellos. Entonces, Sí. creo que ahora le están entendiendo, porque en la oposición ni siquiera requerías 10 diputados, requerías un Gerardo Fernández Noroña nada más, uno, y con ese ya se te armaba un desastre en cámara o donde Una fuera, ¿no? Laida. Una Laida, nada más tenías que tener uno. Y ahora se dan cuenta que ni siquiera tienen que ser tantos para poner en jaque al poder, ¿no? A la parte que está ahorita con la posibilidad de aplastarlos. Yo creo que lo interesante no va a ser tanto ya nada más lo que pasó, sino lo que pueda seguir pasando, porque aparte es el último año y todo se empieza a descomponer también para todo el mundo, ¿no? Claro, que ahorita que decías que veían solo la planadora, no sé si en algunas ocasiones también había quienes se entregaban
Pues A es la que la aplanadora. planadora justamente es eso, Almita. O sea, la planadora no es que yo con los míos pueda, sino que yo con los míos y con los que puedo convencer, paso sobre todo el mundo, porque efectivamente no les alcanza siempre para hacer con sus propios legisladores lo que quieren, pero sí les alcanza para convencer a otros legisladores. Y eso lo hemos estado viendo durante los 5 años, ¿no? Se me hace muy interesante, por eso aquí, Bebé de Luz, yo sé que ya te hablé en el episodio pasado de este tema, pero es que es esto, o sea, a ver, la planadora puede avanzar de repente, como no pudo avanzar en la reforma constitucional de la Guardia Nacional y que por eso tuvieron que sacar leyes secundarias y esas leyes secundarias las acaba de tirar la Corte porque justo esas leyes secundarias van contra lo que dice el artículo 21 constitucional de la Guardia Nacional, que esta es civil, es esto, ¿no? ¿En dónde pasa la planadora y en dónde también a mi comentario sobre la entrega a la planadora es lo que hemos visto, por ejemplo, con el PRI en diputados? Este tema de ampliar la presencia de las Fuerzas Armadas hasta 2028, que presentó el PRI y que pues yo por eso digo que de repente se entregan. Hay unos que se entregan a las aplanadoras, como este asunto de la reforma del Tribunal Electoral, que está en boca de todos y que está un poquito frenada, que por cierto, esta semana que ya inicia, se reactiva el tema de la reforma al Tribunal Electoral. Morena dice que va a exponer al PAN, que fue el que se opuso al asunto de las acciones afirmativas, esta reforma electoral que le ata las manitas al tribunal para que no se pueda inmiscuir en los asuntos del Congreso y en la vida parlamentaria. Y de los partidos. Y mucho menos en los partidos políticos, lo que beneficia, como te hemos estado diciendo, Bebé, a las cúpulas partidistas. Sí. Entonces, este asunto de la planadora, vamos a ver cómo va a funcionar la oposición, porque con esto del INAI, la neta es que lograron sentar cuando se paró la sesión, tú lo sabrás mejor que yo, Gerardo. Se fue Morena a encerrar. Sí, claro. A tener una reunión, sus senadores de la mayoría, a decir qué onda, qué está pasando, qué vamos a hacer. Bueno, el senador Ricardo Monreal presentó, bien casualmente, no venía preparado con un documento de no sé cuántas decenas de páginas. Es muy rápido para escribir. Muy eficiente el senador Monreal. Sí. No estaba preparado ya con un documento diciendo, bueno, pues miren, aquí yo traigo esta propuesta y esta ruta. Y muchos senadores, hasta donde yo sé, se dice en Radio Pasillo que le dijeron, no, hay una instrucción presidencial y la instrucción presidencial es no pasar esto y no va a pasar. Así como Alito Moreno no va a pasar en diputados, en el Senado así de no va a pasar aquí esto del INAI. Luego el senador Armenta salió a decir que pues tenemos sí 70 nombramientos pendientes en el Senado y que pues esta semana, bebé, esta semana que estamos viviendo es la última semana del periodo ordinario en ambas cámaras. Es decir, si no salen los temas ahorita, va a tener que salir un periodo extraordinario en este momento de receso en el que entramos de mayo a agosto. Uh-huh. Y un periodo extraordinario necesita también una mayoría calificada que luego es difícil conseguir en la comisión permanente, que es este órgano que se instala cuando estamos en receso porque las cámaras están no de vacaciones, sino supuestamente están todos nuestros representantes yéndonos, sí, a visitar y a preguntar cómo estamos. La verdad es que personas como tú, Gerardo, sí se van a los recesos a hacer eso. Que si nos quieres contar un poquito de cómo funciona, estaría bien padre. Oye, pero me regresas así súper rápido porque con este tema de las cuotas y esta reforma, también me llamó mucho la atención que hubo muchas indisciplinas de los dos lados, tanto del lado de la 4T como del lado de la oposición. Uh-huh. Por ejemplo, la diputada Salma Luébano ha estado muy intensa con el tema de no me importa que sea de mi partido la propuesta, yo voy en contra y haciendo activismo además en contra de la propuesta. Pero porque ella dice es que el Tribunal Electoral ha sido un aliado de los grupos vulnerables a los que yo pertenezco y por el tribunal yo estoy aquí, no le puedo dar la espalda. Todas las iniciativas que la diputada ha presentado han sido rechazadas. Sí. Y entonces ha tenido que ser el tribunal el que entre y le ayude, digamos, a que pasen. Ella dice, hemos ido avanzando a fuerza del tribunal. Entonces ahora le quitan esa herramienta a ella y a muchos y bueno, pues sale a la defensa igual que en el Senado salió el senador Damián también a defender y decir, yo no voy a votar como vote mi partido, yo voy a votar como yo quiera y a incluso llamar a los demás senadores a que voten también en contra de esta propuesta. Entonces, si te fijas, estamos viviendo ya lo del el último año del sexenio, que todos ya se empiezan a indisciplinar y que todos empiezan ya a ver un poquito más por sí mismos. Finalmente eso le pasa a todo mundo y por más fuerza que tenga un gobierno, finalmente el último año pues es difícil para todos. Y a mí, sinceramente, me da mucho gusto que se indisciplinen al interior de sus partidos, sí. Porque hay una idea muy extraña de que si tú piensas diferente, estás traicionando. Le ha pasado mucho al mismo Ricardo Monreal, que como lo dices tú ahorita, que se incomoda porque le dicen, no, tenemos una orden de que así va. Bueno, pues le ha pasado, creo que durante todo este tiempo, que hay cosas que incluso él sabe
que no son ni siquiera constitucionales y que tiene que estar ayudando finalmente a su partido o a su movimiento, termina de todos modos con la imagen de que no los está ayudando tanto y termina también de todos modos por a veces operar cosas que seguramente no está de acuerdo. Eso es algo que de los partidos, por ejemplo, a mí no me gusta. O sea, que tú tengas que a fuerza estar en algo que a lo mejor tú sabes que es incorrecto, pero que bueno, pues si haces lo correcto, seguramente no te van a postular en la próxima o te van a castigar, etcétera. Yo sé que tú no lo vives porque a ti te va muy bien en tu partido, pero en todos lados se vive de todos modos un poquito. Sí, y yo creo que esto que mencionas a mí, pues es que si lo personalizamos, a mí la figura del senador Ricardo Monreal, yo le he dicho muchas veces aquí, pues sí es alguien que para el público creo que tiene un discurso y para adentro hace ciertas operaciones muy personales. Pero el tema de los partidos es algo que fíjate que estando en este mundo legislativo, muchas veces la pregunta es, ¿la gente vota por partidos o por proyectos? Y entonces la gente de un partido que llega, por ejemplo, a ser diputado por Morena o diputado por el PRI, ¿a quién se debe? ¿Al partido o a la gente que votó por él o por el partido? Es como, ¿qué fue primero, la gallina o el huevo? Claro. Es una discusión que yo creo que es un debate súper amplio. Pero también es lo que tiene a los partidos con poca credibilidad, con un desánimo de la gente, incluso hasta con un rechazo de la gente. Todos, sí creo que en el caso de Morena es menos, que todavía no está tan odiado como están, por ejemplo, el PRI, el PRIAN, el mismo PRIAN, pero sí, yo creo que en el caso de Morena, si continúa con esa dinámica de hacer nada más lo que ellos quieren, me parece que también tendría que estar en esa ruta de que la gente deje de querer también a Morena. Yo sí soy un poquito más fan de consensos. A mí, que nosotros hemos sido oposición casi mucho más tiempo que gobierno, ni siquiera por eso me gusta mucho que a la oposición se le trate tan despectivamente. Yo sí quisiera que se les pudiera sentar en una mesa y tener un poquito más de acuerdo. Creo que el hecho de que todo el mundo esté jalando para distinto lado sí hace que se retrase el desarrollo del país, porque pudiéramos estar hablando de proyectos que se están realizando y estamos hablando de problemas de la medalla Belisario Domínguez. Claro. O sea, ese es el nivel que están manejando nuestra política en el país, pues, ¿no? Ahorita también que hablas de disidentes, me gustaría hablar de un tema muy interesante que es el caso de Yasmín Esquivel, que es la ministra que plagió pues sus tesis. Y en el Senado... Hasta la del preescolar, al parecer. Cada vez se va descubriendo que su plastilina no era Play-Doh, que era de maíz. Y este tema ha generado mucha controversia al interior incluso del mismo Morena, porque esta semana el senador Germán Martínez presentó un amicus curiae para desestimar el amparo de Esquivel por el caso de plagio de tesis. Porque tú sabes, bebé de luz, que pues la ministra está pues intentando mover y hacer y armar todos los recursos jurídicos posibles para que lo de su tema no se sepa. O sea, más de lo que ya sabemos. Claro. De hecho, le intentó atar las manitas a la UNAM. El viernes, si mal no recuerdo, la UNAM dijo algo así como que el primer tribunal colegiado de circuito en materia administrativa, lo estoy leyendo, de la Ciudad de México, decidió declarar fundada la queja presentada por la universidad en contra del juicio de amparo que propuso Yasmín Esquivel contra el Comité Universitario de Ética para que no supiéramos lo de su caso. Gana la UNAM esto, pero inmediatamente después, así a unas horas, y se da a conocer que un juez de la Ciudad de México otorgó medidas cautelares para que, ahora sí que lo que hizo este juez fue impedirle a nuestra institución, o sea, a la UNAM, abstenerse de continuar con el proceso universitario. Entonces, hay una pelea ahí de que Yasmín Esquivel no quiere que sepamos si plagió o no plagió, cómo plagió, pero este amicus curiae que presentó el senador Germán Martínez, hoy del Grupo Plural, ¿sabes también quién lo firmó? El senador Rafael Espino de Morena. Este asunto de claro que no tienes que ser obediente en todo y las cosas que a ti no te gusten, pues ¿por qué no también? Que está permeando un poquito más. Que bueno, por ejemplo, este Grupo Plural en el que pertenece el senador Germán Martínez, que se ha vuelto así como que la voz más sensata, ¿no? A veces del Senado, porque como yo soy súper fan. Sí, yo también, la verdad. En principio porque son senadores la mayoría con mucha experiencia y que podrían tener una marcada postura ideológica porque han pertenecido a partidos X durante mucho tiempo y aún así creo que logran como quitarse esa ideología del partido para hacer como que la voz más sensata del Senado, ¿no? O sea, los oyes hablar y dices, bueno, no traen intereses partidarios y como que se nota que no lo traen. Me gusta también a mí mucho ese grupo. Creo que se le ha dado jugada en el Senado.
porque Se la han sin ser- ganado también. Sí. Entonces creo que es importante ese grupo. Y en el tema de la ministra, pues que también marca un antes y un después, porque también la universidad ahora ya trae mecanismos para evitar eso, que Sí, antes o sea, no ya tenía. no plagies tu tesis, bebé, porque ahora sí te pueden quitar tu título. Sí, efectivamente. O sea, antes no se podía proceder contra nadie que hubiese hecho una situación así y ahora ya se puede. Entonces, dentro de lo malo, bueno, pues afortunadamente se marca un precedente que creo que sí había sucedido. El mismo Peña Nieto tuvo ahí un tema Del 30% del plagio de su tesis. pero creo que con esta fuerza no también. O sea, porque no la soltamos en ninguna notas, en los medios, en todos lados. Sigue el tema. Que pareciera que se va a acabar solamente hasta que la destituyan o hasta que ella renuncie o hasta que le quiten el título. O sea, no se sabe bien porque continúa todavía el tema muy vigente. Es que es un tema, yo creo que es un escándalo nacional, que además también cuando la vemos vacacionando en Canadá, pues la gente se ofende así como de, ay, ¿qué? Que no le importó mucho. Claro, ¿no? O sea, qué conciencia tan tranquila tienes, amiga, de yo estaría hundida, no sé tú, Gerardo, yo estaría a lo hundida, mejor está hundida, así. pero en Canadá Claro, te sí. vas a hundir. Pues si te hundes con clase. Deprímete en un lugar más bonito. Pues sí. Sí, no es un tema nada fácil porque además ella es responsable de vigilar la justicia, es de la legalidad. La legalidad, o sea, ella vigila la Constitución, ¿no? Y ella es la misma que en el artículo 95 que nos dicen así como todos los requisitos para ser ministro, pues hay ahí un asunto de pues no haber cometido un delito y la señora, o sea, el plagio es delito. Claro. En la Ciudad de México es un delito porque pues te estás robando las ideas de otras personas. Y perdóname, Gerardo, pero a mí que mucha gente también de repente me plagia mis ideas como proyectos, pues sí dices, ay, no manches, pues por lo menos deme tantito el crédito, oigan, menciónenme ahí, inspirado en Alma Ugarte, ¿no? Diosa de los unicornios, inspirada la primera en de los su nombre. chismecitos legislativos Sí. de la semana. ¿No? ¿Tú consideras que va a ser de esos temas que van a marcar el sexenio? Ya lo marcó, porque que el presidente no se deslinde de eso. O sea, un Andrés Manuel en el gobierno de Peña Nieto, ¿qué hubiera pasado? Hubiera estado insistiendo. Cerramos reforma hasta que la ministra espuria plagiaria se vaya. Y eso es lo que no entiende la oposición, lo que tú estás diciendo. Este tipo de cosas, lo de Pío, lo de Segalmex. O sea, estamos hablando del caso más grande de corrupción, incluso que la estafa maestra. ¿Y qué pasa? La gente ni siquiera sabe qué es eso, porque la oposición no lo sabe comunicar. Y yo no digo que la oposición lo comunique política o electoralmente, sino que la gente tiene derecho a saber que este gobierno quizás le está engañando. Quizás no es el gobierno transparente que todos los días, todas las mañanas le están diciendo que es, y eso la gente tiene derecho a conocerlo. Bueno, yo sí considero que sí tiene mucha responsabilidad la oposición. La oposición que no ha sabido ser oposición, que no se dieron cuenta de que ya no eran gobierno y que yo no estoy diciendo que esté mal todo lo de la 4T, pero en todo lo que ellos no están de acuerdo, de todo modo lo han permitido, lo han dejado pasar, efectivamente no lo han sabido comunicar, no han podido construir un liderazgo para una sucesión, por ejemplo. O sea, yo creo que si las cosas continúan como hasta ahora y nada se descompone al interior de la 4T, le quedan otros 6 años a la 4T de gobernar y a lo mejor la oposición ya aprendió a hacer hacer reforma. Ajá, sí, ya para entonces. Pero si siguen así, pues ya perdieron. Finalmente, el PRIAN efectivamente está muy, muy manchado ante la sociedad. No creo que sea para siempre, porque finalmente las generaciones se van renovando y a veces a la gente se le olvida como sociedad pues lo que ha pasado y se puede volver una opción. Pero de momento no parece que tenga una ruta para ser una opción. Es que fíjate que yo creo que el problema de estos partidos como el PRIAN es que no hay relevos. No. Creo que por eso estamos a punto de ver una crisis partidista, si no es que ya la estamos viendo, en donde como son los mismos, ocupando los mismos espacios, uno aquí, otro allá, el otro de repente va, de repente regresa, de repente ya lo creíamos medio dormido y despierta para volver a ocupar ese espacio que ya había ocupado, y como no le dan chance a estos nuevos cuadros, ni sé si han generado nuevos cuadros en la oposición, creo que hay un problema ahí, porque pues claro que la gente ve otra vez a unos chuchos, ve a un Alito, ve figuras políticas, ¿no? Que han estado ahí mucho tiempo y que tienen una gran trayectoria, pero siempre son las mismas. Ibas a decir un Dante, pero no te animaste a decir. No, fíjate que pensé en Osorio Chong. Ah, bueno. ¿No? Estas figuras políticas que son siempre las mismas, ocupando los mismos, pues claro que la gente no les cree, porque pues no le abren los espacios, lo mismo, y vuelvo a repetir porque no me voy a cansar de decirlo. E incluso las legisladoras feministas legislan para ellas, no legislan ni para la que le ayudó a hacer la legislación, ni siquiera le quieren pagar completo y la mochan, la tratan mal, la humillan, la violentan, siendo incongruentes, pero para afuera, ay no, sí, todas, ¿no? Entonces creo que hay
vemos ahí una crisis partidista que ya yo creo que ya les va a empezar a cobrar factura si no se ponen las pilas, y que quizás Ricardo Anaya no es la mejor opción para ser presidente en el 2024 porque es una cara ya gastada, porque lo vimos Pero presidiendo que la Cámara de tampoco hay Diputados. una opción. ¿Qué opción hay? Ninguna. Y no la están construyendo, no la han construido, perdón. Ni les va a alcanzar a construir en un año. No, y Lili Telles es una opción. Yo no creo que sea una opción presidencial. No. Vamos a revisar su trabajo legislativo y con base en eso podemos tomar una decisión y decidamos si ella es la opción presidencial. Fíjate que algo interesante de esta mesa es que nosotros los conocemos de cerquita, digamos, ¿no? Sí. Y a mí me llama mucho la atención el caso de la senadora Lili Telles, porque aparte es todo un personaje. Sí. Tú la ves abajo de la tribuna, no le saluda a nadie, nadie le habla, es así como aislada. Ella en general es como calladilla, como taimada, muy diferente a lo que vemos en videos. en los videos, en todo lo que ella hace como un personaje. Yo sinceramente creo que es un personaje. O sea, que a alguien le dice exactamente qué decir y que ella está jugando un papel. Porque, un ejemplo, está en la Comisión de Seguridad. Hace un par de semanas tuvimos una sesión donde estaba la senadora Lucy Trasviña presidiendo, Ujú. y que no sé si recuerdes un encuentro que tuvieron ellas donde le dice, no, soy llena. Ah, sí. Muy famoso, que yo quisiera hacer un TikTok de eso, pero Que nadie se me le sigue para la corriente. enfrente, ¿no? Sí, que se le para enfrente y le dice que no es llena, que la respete, y ella muy tranquila le dice, si eres una corrupta, y bueno, no le dice que si eres llena, no, le dice que sí son corruptos y muchas cosas, ¿no? Muy en su papel. Finalmente llega este día a la sesión y la más tranquila, la más callada, no levanta la voz, pasa por atrás de la senadora y, ¿me permite, senadora, un momento, por favor? O sea, totalmente diferente. Yo esperaba, como dije, ay, aquí se va a repetir lo de las llenas, pero no sucedió, y entonces una y otra vez voy viendo una Lili Telles muy diferente a lo que se ve. Y finalmente, pues ella es una persona que viene del medio del espectáculo, digamos. O sea, viene de los medios, viene de la televisión, de saber hacer show, de saber vender la información. Entonces, Claro. yo creo que es un personaje. Y sí creo que está funcionando justamente porque es un personaje, pues, trabajado, que va viendo, que le va midiendo, que le gusta a la gente, que no le gusta, y lo va construyendo en ese sentido. La bronca es que este personaje, como es construido, pues sí puede ser un producto para la gente, que sí haya quien lo pueda comprar. La idea de la mujer valiente que se opone al poder y que se los dice en su cara, no sé si se esté pasando, o sea, si la gente diga, está demasiado loca para ser presidenta, o pues de repente la gente elige gente loquita, para ser Pues, gobierno. Entonces, pues. esa es mi esperanza, de hecho. Entonces, Gerardo. pues yo sí creo que pudiera ser alguien que encabezara la oposición. Entonces aquí hay una pregunta ahorita que estás diciendo esto. ¿Hay un político genuino? Porque el presidente de México se vende súper bien. De repente lo oímos con estas pausas en las mañaneras, él muy lento, pero en realidad tú lo escuchas abajo y él habla muy normal. Bueno, O... es que tú estás muy cerca del poder, yo no lo he no, yo escuchado no, es tanto. que yo, es que he estado en algunos lugares en donde he podido ver ciertas cosas y ciertas personas. Yo veo muy difícil que haya un político 100% auténtico, y me parece que mucho tiene que ver la gente también. Me parece que la gente no necesariamente quiere un político 100% auténtico. Entonces, si hubiese alguno, Wow. no lo conoces porque la misma gente no lo deja crecer. Yo pareciera que los estoy defendiendo a todos, pero creo que esa es la realidad. O sea, No, si porque... hay alguien auténtico, de repente la gente dice, ay, no me gusta esto. No me gusta porque es divorciado, por ejemplo, y yo como un divorciado me va a gobernar, y entonces te gusta mucho, por lo menos yo que soy de Durango, que es así como un tema muy de que te gusta ver al político que tiene a la mamá, a la esposa con sus 2 hijos y un perro, y dices, ay, qué bueno de ser para gobernar. Si tiene una familia tan perfecta, seguramente es bueno para gobernar. Seguramente nos va a llevar al progreso y más allá, ¿no? Entonces, la gente creo que también le dice un poquito al político, oye, es que no te quiero ver como eres tanto. A lo mejor te quiero ver comiendo unos tacos para decirte que eres muy del pueblo. Eso sí te permito que me muestres. Pero no te quiero ver, por ejemplo, que te pelees con tu esposa, por ejemplo, porque yo voy a decir que eres malo. Y voy a dejar de votar por ti. Y yo te pregunto a ti, ¿no crees que toda la gente se pelea con su pareja en algún momento? Claro, o sea, O que ¿quién haya es una perfecto? pareja en el país que sea tan perfecta que nunca se haya peleado con su pareja. Y sin embargo, tú no quieres ver eso. Claro. Si algún medio filtra que un político se peleó con su esposa y se dijeron de cosas y todo, es una crisis. Claro. O sea, es crisis de salir a declarar y salir a decir, no, pero fueron así las cosas, ¿por qué tendría que interesarnos eso? Y finalmente, me parece que es lo que la gente le gusta. Idealizar a
a alguien y tú te vuelves un producto y dices, bueno, si la gente quiere ver esto de mí, pues esto voy a mostrarle. ¿Cuál es la diferencia? Que a lo mejor yo le muestro a la gente lo que yo sé que les gusta de mí y hay quien dice, yo les muestro lo que quieren ver, o sea, no soy yo y les muestro otra cara. Creo que ahí está la diferencia en todo caso. O sea, que nadie mostramos todo lo que somos, pero hay quien inventa otra cosa que no es. Claro. Yo soy más de la idea de decir, a ver, sé que no les va a gustar todo de mí, bueno, pues les muestro lo que les gusta de mí, sin mostrarles otra cosa, o sea, sin fingir que soy alguien más. Creo que es lo más auténtico que se puede ser en este tema. No manches, qué súper reflexión me acabas de meter Y en gratis. la cabeza. No porque te voy a llevar a desayunar después. Bueno, sí, es verdad. Pero tienes un gran punto. Y por eso es que yo, de verdad que con este tipo de esfuerzos, lo que yo intento hacer es acercarle a la gente la información y de una manera sencilla y fácil para que se puedan informar e involucrar, porque creo que cuando se informan e involucran y ven estos claroscuros, por ejemplo, yo una vez también puse un tuit así como el senador Rafael Espino, qué gran voto, porque el senador Rafael Espino votó en contra, dio un voto muy controversial, creo que al plan B, sí, dio un voto en contra del plan B y todos vieron el voto en contra del plan B de Monreal. Claro, porque el senador tiene pues unas aspiraciones y tiene un interés y aunque él estuvo negociando para que todos votaran a favor, él salió a votar en contra. Pero tú ves el voto del senador Rafael Que fue el único, Espino. que no fue aparte del Ricardo Monreal, que no. Fue el votó único, con o sea, el senador Rafael Espino el que votó en contra de la mayoría parlamentaria de eso. Y tú no lo viste a él cacaraqueando y diciendo, no, yo me rasgo las vestiduras por México. No, a él lo ves en su oficina trabajando todos los días, haciendo foros, eventos, escuchando a la gente y eso no lo ve. No lo ve la ciudadanía. Es ese tipo de cosas que no se toman en cuenta. Yo creo que el senador, no sé si tenga una ruta política, el senador Rafael Espino, a continuar después del Senado, pero deberíamos de tener políticos como él, que está ahí echándole ganas y intentándose, y me decía la gente cuando yo dije, no, votó en contra. ¿Y cómo votó la militarización? No, o sea, es que, pues hay claroscuros, hay veces que pues votas a conciencia, hay veces que dices, bueno, pues le doy ¿no? Porque pues para mí no representa nada, o para mí, pues sí, yo estoy a favor de que haya un militar ahí. Y aparte va a ser muy difícil también que haya un político con el que coincidas en todo. Sí. Que sea tu alma gemela de la política, ¿no? Sí. Que dices, no, es que todas sus propuestas, todos sus posicionamientos, todo su idea de la vida coincide con mi vida. Pues va a ser muy, muy difícil, ¿no? Sí, También. que, a ver, tú como figura pública, porque eres una figura pública de Durango, incluso tú llevaste a cabo una campaña ciudadana con un personaje que a mí, Oscar, se me hace muy interesante. El pollo. El pollo. Una persona que ha trabajado, que sufre, que ha enfrentado, que ha vivido discriminación desde quién es él. Y aún así, intentando, impulsando y haciendo este tipo de cosas, tú has visto que hay gente que rechaza ese tipo de proyectos. Sí, bueno, mira, Oscar es un ejemplo, es un chavo súper limpio, es lo que todos quisieran en la política y aún así le pones un dinosaurio enfrente y gana el dinosaurio. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? Entonces, ¿qué quiere la gente? ¿Quiere a alguien así 100% limpio o qué quiere, no? Y entonces ahí creo que hay otro tema con estos dinosaurios, incluso ni dinosaurios. Es cómo es el político, cómo es un legislador, cómo es una legisladora, de qué gente se rodea. Y creo que muchas veces, y también lo he dicho en este espacio, sí hay gente que pues tiene mucha malicia y muchos intereses, pero de repente hay gente que se rodea de personas que pues no les hacen mucho bien. Tú, por ejemplo, desde tu experiencia, ¿cómo has visto cómo es este político que ya está ahí? No el que quiere llegar, el que ya llegó. Pues sí, creo que lo positivo es que ves el lado humano de los políticos, ¿no? Que tienen dudas, que se pueden poner nerviosos también de subir a una tribuna, pero justamente creo que mucho tiene que ver de quién se rodean. O sea, yo sí soy de la idea de que el líder es su equipo. Tienes un buen equipo, pues vas a dar buenos resultados. Y también, pues claro que tienes que ser un buen líder para saber manejar a tu equipo. Lo hemos comentado en otras ocasiones. Hay gente que le gusta que le digan que todo está bien, que es el más guapo y que nunca habían visto un líder tan perfecto como él, ¿no? O como ella. Y yo creo que eso hace mucho daño también a la gente. Y me parece que son espacios en el caso del Senado, me imagino que en la Cámara también, que deben de ser muy difíciles de asimilar como persona, porque es bien fácil que te subas a un ladrillo. Y yo lo entiendo que sea muy fácil, porque, a ver, tú llegas como simple mortal, pues bueno, la gente te saluda y todo, ¿no? Pero llegas con tu senador o llega el senador o senadora y si hubiese ahí un mar, se abre el mar para que pase el senador, ¿no? Y todos, pásele y qué se le ofrece y dígame, y un cafecito, 2, ¿cuántos quiere, no? O sea, es bien, yo creo que ha de ser una situación muy difícil, porque sí están rodeados de halagos, están
están rodeados de, pues como de prebendas, de cosas que creo que como persona te pueden mover fácilmente. Si no estás bien cimentado, si no entiendes que es un tema de 3 años, de 6 años, de un periodo muy pequeño, creo que es bien fácil que en política la gente se maree, se pierda, que pierda el rumbo, que pierda a su equipo también por no saberlo valorar, por no entender que mucho ha sido por parte del equipo, a su familia también, y porque aparte te vuelves muy guapo, o sea, como que ser diputado, ser senador te da un nivel de guapura. Sí. Bien cañón, que no te da el botox, no te da los hilos, no. El poder te hace muy guapo y muy guapa. Entonces de repente eres muy guapo, eres muy inteligente, eres el mejor y nadie te merece, pues yo creo que eso te puede mover, y me parece que a muchos les ha pasado en todos lados, en el Senado, en la Cámara, si eres un regidor, si eres el subdirector del municipio que recoge la basura, o sea, eres el señor subdirector. Sí, claro. Eres el jefe de alguien. Aquí es que estás diciendo cosas que se me hacen muy interesantes. Voy por un principio, aquí me anoté unas cositas. Es que claro que cuando llegas a esos espacios te vuelves líder de tu equipo. Y nosotros lo sabemos. Para que el cuerpo funcione bien, la cabeza tiene que funcionar. Claro. Entonces, si ellos no saben bien qué quieren, no saben cómo lo quieren, pues transmitirlo a su equipo es difícil. Y entonces un equipo pues no sabe responder cuando no tiene indicaciones claras, cuando tiene indicaciones confusas, cuando no hay indicaciones y están así como de, ¿no? Eso por un lado. Luego tenemos el asunto también de esto que no nos damos todos y todas, porque yo me incluyo en esa bolsa, de todas y todos cuenta de que es que esto es efímero. Súper rápido. Se acaba. 3 años, mira, así. 6 años, a mí se me fueron, Sí. no sé a ti, Gerardo, se me fueron, pero mira, de bolón. Y un día estás arriba y abajo, y al otro día estás abajo, pero abajo en el subsuelo, en el sótano. Y es altamente probable que se depriman, ¿eh? O sea, que la gente que no lo entienda se deprima. O sea, que te des cuenta que te quitan todo lo que eras. Sí. Por eso, incluso el tema de que ya todo el mundo te diga diputado, regidor, senador, a mí se me hace complicado porque luego te conocen como diputado y ya cuando eres diputado, ¿ya qué eres? O sea, ya ni me sé tu nombre porque yo te decía diputado. Claro, O sea, ¿quién eres? ¿Qué eres? Yo sigo viendo antiguos diputados que ya no son diputados y yo le digo, diputada, ¿cómo está? Porque Sí. se me queda, ¿sabes? El decirle diputada. Ya no, le digo, fulanito. Hola, fulanito. No sabes ¿cómo ni qué No decirle. sabes qué decirle porque pues sí, es asuntos de poder. Y también este tema vuelvo al nosotros, a las personas que trabajamos. Yo he visto muchísima gente. De hecho, tú lo sabes, Gerardo. Tenemos la broma de, ay, ahí está el que se cree el 129, el senador 129. Sí. Ay, ahí viene la diputada 501, ¿no? Porque, pues... Que son los asesores. Que Son, los sí, asesores, particulares, técnicos que ya se creen legisladores y que creen que tienen poder. Y la verdad es que, y vamos a decirlo aquí, Gerardo, con todas sus letras, nosotros no tenemos ningún poder. Bueno, habla por ti. Tienes razón, tú estás en otro nivel, amigo. No es cierto, no te creas. Pero sí es cierto que, pues sí, efectivamente tú juegas un poquito con el poder de tu legislador, ¿no? Sí, ni siquiera con tu poder, y hasta claro. donde ellos te permiten y hasta donde te pueda alcanzar, digamos. Pero incluso, efectivamente, hay gente que con ese pequeño podercito también se marea muy fácilmente. No, pues yo me he Muy enterado de gente que en nuestros cargos se hace de nómina, sin que lo sepan sus legisladores. No, me dijeron unas cómo cosas. funcionaba eso. Ya Sí. cuando ya me voy me platicas de esos temas. Una que pasa de tonta. No, o sea, la verdad es que sí, o sea, sí hay gente que se sube, que ni, o sea, imagínate si gente como tú y yo de repente se le sube, porque a mí la verdad es que yo tengo mi papel muy claro, yo estoy abajo en la cadena alimenticia, no tengo ningún problema porque si desde donde yo estoy le puedo servir a la gente, yo lo hago con mucho gusto. Ese es un tema. Y luego que personas como nosotras, en lugar de decirle a las personas con las que trabajamos, diputados, diputadas, senadores, senadoras, la verdad de, oiga, eso se ve mal, oiga, esto quizás le pueda pegar. No, muchas veces estas voces no se quieren escuchar y lo único, como tú dices, pues se quieren rodear de halagos. Y está bien que, por ejemplo, a mí, a nosotros, nuestros novios o nuestras novias, pues nos llenen de halagos, De porque chulen. pues sí, pues a ver, no, sí, no me importa que me vea horrible esta mañana, que llevo 3 días sin dormir, sí, dime que me veo hermosa porque quiero que me digas que me veo hermosa. Pero es que a un político no le puedes decir, oiga, todo lo que hace usted es perfecto, ¿no? Como este de Kim, que decían que ni siquiera iba al baño, ¿no? Porque
que no tiene que ir al baño. O sea, es como Es una son debilidad personas que se de, equivocan. Y sí, algunos políticos que les gusta que les estén diciendo todo, pues sí, todo está bien, usted es el mejor. Por ejemplo, en este caso de la senadora Sacil, yo no sé si sus asesores le dijeron, oiga, no, qué bueno que lo hizo. No, 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 todo el mundo está voz mal. disidente como usted. Todo el mundo está mal. Afortunadamente, usted es tan valiente que puede ir en contra de todos en este país. Sí. Está muy raro, pero sí, efectivamente hay. Y te voy a contar un chismecito también ya que andamos en la sección, porque a mí sí me ha tocado saber de personas que luego le llevaban al senador con el que yo trabajo, gente, ¿no? Así de que, mire que va a platicar con usted, y mire que no sé qué. Y decía, bueno, pues qué acomedidos, ¿no? Y después te enteras de que les cobran cierta cantidad a las personas por ir a ver al senador que ni enterado está, aparte. O sea, no es No algo que el senador manches. vaya ahí a recibir su parte, ¿no? Simplemente tú tienes amistad con el senador, aprovechas y le dices, oiga, ayúdeme a recibir a mi amigo tal, ¿no? Pues el senador dice, pues sí, adelante, que pase. Pero ya llevas ahí 3,000 pesos, 4,000 pesos, no sé. No manches, esto que me Me acabas de enteré muy contar. tarde, si no ya tendría a todos mis amigos ahí Ok. Sí, desfilando así de, a ver, en las ¿quieren ver al oficinas. Senado? ¿Quieren una ¿Quién foto en quiere el pleno? verlo? Yo les hubiera hecho un paquete, a ver, es Sí. foto, autógrafo y 15 minutos. Y una gestión, Ajá. el paquete premium, Y una gestión. Tenemos la premium que incluye una iniciativa. claro, ajá. Y ahí Sí, nos sí. vamos arreglando. De tu Sí. tema, sí. No Sí, sí, sí. manches, te digo que yo también apenas me Hay de enteré todo. de que hay como gente como nosotros que sí, los senadores, pues hay gente que sí confía en su equipo. Claro. Entonces les da carta blanca o que gente que llega y que no sabe cómo se manejan estas cosas, pero pues que uno tiene 5 años ahí, ya sabe por dónde va y órale, se le clava al legislador. Eso también está cañón. O sea, son cosas que pasan en la política, bebé, que pasan en el mundo legislativo y que ojalá de verdad se llenara de gente con ganas de servirle a su país, con ganas de servirle a su patria, a su estado, a su propio jefe, en lugar de servirse. O sea, si eso pasa a nivel micro, como nosotros, imagínate a nivel Si macro. llegas a una secretaría, si llegas a algún espacio de poder, de manejo de recursos. Ujú. Lo que sí es que es una experiencia muy padre, Almita. Yo creo que Ay, sí. tampoco hay que dejar todo lo negativo. Sí es una experiencia muy padre. A mí me encanta el Senado de la República. O sea, me Ay, sí. encanta, me encanta. Me encanta hasta la vibra, fíjate. O sea, Sí. yo llego y todo me gusta del Senado. Con Sí. todo y las broncas y lo que sea. Y las grillas. Y Es las más, la grilla grillas. también se disfruta. Sí, pues es parte de. Es Sí, parte de sí, sí, porque sí, te sí. hace saber que existes también. Porque si no existes, pues Claro. nadie tampoco se va a fijar en Claro, ti. no, te hace sentir vivo. Ajá, te debes sentir poderoso también. Porque todo el mundo te está grillando. No, yo he conocido gente muy valiosa en el Senado de la República. La dinámica me parece muy padre. Creo que es un espacio sí privilegiado, porque aparte tú sabes que no cualquiera ni siquiera puede entrar al Ujú, Senado. O sea, hasta ujú, para entrar ujú. para entrar a visitar, no digo para entrar a laborar, para entrar a visitar al Senado es un rollo, ¿no? Entonces, sí es algo que valoro mucho y que es algo que yo creo que voy a atesorar en mi vida mucho tiempo. Yo también, la verdad es que, y creo que personas como tú que llegan a esos espacios para trabajar, para construir, para impulsar, para promover, para visibilizar temas que quizás no se han visto o no han tenido el punch necesario para salir, lo hacen. Entonces, para mí tu trabajo ha sido muy valioso y la verdad es que yo lo reconozco. Tuvimos la fortuna de encontrarnos, de vernos, de querernos y de decir, ven, siéntate aquí conmigo, yo te ayudo. Pero como amigos. Así es, güey. Que también es eso, o sea, sí se puede encontrar amistades en este mundo, Sí. aunque haya gente que te diga que no, es que la verdad es que sí hay gente valiosa que, aunque tú y yo pertenezcamos a fracciones distintas, nos podemos sentar y decir, oye, esto estuvo chido, como para mí, por Sí, ejemplo, claro que el sí. asunto de la ley minera que pasó Morena en la Cámara de Diputados de noche, se me hizo muy valiosa porque sí trae cosas como bien interesantes que afectan a ciertos grupos de interés, por eso quizá ahí hubo el PRIAN votando unas cosas en contra, pero esta ley, ajá, dime, Pero el Gio. hecho de que lo reconozcas, a pesar de que no perteneces ni a su grupo parlamentario ni a su movimiento, yo creo que eso es lo que todos tendríamos que hacer. Estar reconociendo lo bueno de ambos lados. Ni la oposición tiene todo mal, ni el gobierno tiene todo bien. Exacto, exacto. O sea, por ejemplo, esta ley minera prevé que antes de que se inicie un concurso para la asignación de lote haya ya consultas populares a las comunidades indígenas o afromexicanas, que son muchas veces las que más afectadas se ven por este asunto minero. Ahí ya empiezan a ver como requisito para las concesiones estudios de impacto social, o el tiempo para una concesión de 30 años ya puede ser prorrogado. Se disminuye el tiempo de una concesión a 30 años, el cual puede ser prorrogado. Antes lo teníamos en 50 años. Y está muy padre porque a veces sí dejan algunos beneficios
beneficios, pero a veces también, como saben que tienen su concesión a 50 años, pues tampoco es que dejen muchos beneficios en el pueblo. Entonces esto ayudará a que ya se pongan un poquito más las pilas también las mineras. Totalmente, y además esto protege las áreas naturales porque ya ahora sí hay una prohibición explícita de actividades mineras dentro de estos espacios. O sea, yo creo que lo que vimos en la Cámara de Diputados, aunque fue un poco dudoso cómo se presentó, porque no sé si lo viste, Gerardo, pero se cerró la sesión de un día, se abrió, el diputado Ignacio Mer presentó una iniciativa que tiene como base la presidencial y unos cambiecitos que se fueron agregando gracias a que se escucharon a diferentes voces de estos sectores y se fortaleció la propuesta, se presentó la iniciativa, se le dispensó trámites y se aprobó. La verdad es que este tipo de cosas, hasta yo me callo en la boca de, bueno, que no se hizo bien, pero se hizo un bien. Y Claro. ahora viene al Senado a ser discutido. ¿Qué otro bien que vimos que se vendió, Gerardo, fue el avión presidencial? Por fin. Después de unos 4, casi 5 años, el avión presidencial sale a la venta. Se vende a una república un poco dudosa en materia de respeto a los derechos humanos como Tayikistán, que está muy cercana a Rusia y que entonces el asunto también que vimos de, no sé si tú llegaste a verlo o tú, bebé de luz, que en Cámara de Diputados hubo un pleitazo porque el presidente de Ucrania dio un mensaje al grupo de amistad entre México y Ucrania. Y el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, se subió a apoyar el mensaje y de repente el diputado Fernández Noroña y la mayoría parlamentaria dijo, no, es que aquí no apoyamos a ninguna nación y tenemos que ser neutros. Y de repente vimos la compra del avión de Tayikistán, de un país que en realidad como que mucho dinero no tiene, pero sí tiene dinero cuando le da Rusia. Entonces por ahí yo no quiero pensar mal, pero que pues de repente se protegiera muchísimo el asunto de, porque incluso pidieron la cabeza de Santiago Krill una vez más, así de, ahora sí que va a ser la apuesta de aquí a agosto, ¿cuántas veces más van a pedir la cabeza del diputado Santiago Krill? Hasta por cambiar los honores, ¿no? También. Ajá, sí, todo quieren pedir su cabeza. Y esta vez sí fue una pelea muy enérgica por este asunto de México-Ucrania y de no manchar la relación con Rusia, y de repente vemos la compra de este avión presidencial que de 200 millones lo vendimos a unos 92 milloncitos de dólares. Este avión que ya se había rifado, este avión que se iba a rentar para que tú pudieras ir a hacer tus 15 años, Gerardito, que ya vas a cumplir próximamente, estoy segura. Yo estaba muy motivado. Yo estaba muy motivado, pero bueno. Entonces, pues vimos ya también esta compra de este avión. ¿Y tú cómo viste esta transacción? Yo sinceramente creo que al gobierno federal le urgía vender el avión. Es lo que yo creo. Sí, este año tenía que Y salir que si ya. se lo compraba Biden o si se lo compraba Putin o se lo compraba quien fuera, yo creo que lo hubieran vendido a quien fuera. O De sea, hecho, me hasta parece que esa era iba- la urgencia. Más que a quién y que a lo mejor hubiese algún trasfondo, yo creo que más bien era, a ver, fue una promesa, digamos, que lo íbamos a vender. No lo hemos vendido, se va a acabar el sexenio y vendámoselo a quien se lo tengamos que vender y a lo que se pueda vender, ¿no? Porque sí, efectivamente se le bajó el costo. Yo creo que fue más que eso. Sinceramente no creo que haya un trasfondo. Más bien es como si tú le vendes tu laptop a alguien y después resulta que ese alguien era no sé quién. Dices, oye, pues yo vendí mi laptop, yo no sé, que a mí me la pagaron, yo no sé qué fin le dieron después o por qué, ¿no? O sea, creo que fue más por eso. Un paréntesis, el presidente de México le propuso al de Estados Unidos incluso hacer trueque. Te doy el avión y me das unos jets u otras cositas. Pero yo creo que el gancho verdadero de lo del avión presidencial y de repente la detención del exdiputado y el exalcalde panista de la delegación Benito Juárez, ligado al cártel inmobiliario, que de hecho había huido y pues sí no debía nada porque huyó, pero bueno. Ya lo detuvieron intentando cruzar a Estados Unidos. Esta también fue una noticia nacional que se da el mismo día. La detención de este panista y la venta del avión presidencial justo cuando tenemos el debate del Estado de México, en donde la candidata de Morena, Delfina, pues se había caracterizado un poquito por no ser tan articulada a la hora de hablar o de expresarse. Pero lo que yo vi un poquito en el debate fue a una maestra un poquito más centrada, más elocuente. Preparada, ¿no? Sí, mucho más preparada. O claro, o sea, una moderadora que no fue nada moderada ni nada neutral porque se veía que era súper amiguísima de Ale del Moral. Que le pagaron del gobierno del estado de México. Sí, ¿no? Y que a mí me parecía una bully, me parecía como la secundaria de vente tú, amiga, y vamos a hacerle feo a la fea. Fuchi, fuchi. O sea, se me hizo muy triste de la moderadora ver ese papel que desempeñó, dándole como todas las cartas a Ale del Moral. Pero Delfina, aunque repetía la pregunta así de ¿y qué va a hacer con los perritos? Cuando me preguntan ¿qué voy a hacer con los perritos? No como para, ya sabes, gastar el tiempo.
la verdad es que sí fue articulada, se dio unas frases como muy célebre. A mí, con la que yo me quedé en el debate fue cuando le dijo a Ale del Moral como, sí, yo entiendo que usted me esté atacando porque pues debe ser muy difícil tener que entregar 100 años de gobierno a Morena. Yo la entiendo que por Y eso la ataca. queso. Y la queso. Y la que Y la que gobierne. gobierne. Entonces, la verdad es que este debate, no sé, yo he visto críticas muy, muy encontradas, pero sí vimos una Delfina muchísimo más preparada y a una Ale del Moral prometiendo cosas que para mí como 2 metros y ahora sí voy a solucionar el agua. Hija, ¿con qué ojos? ¿Y por qué en tantas décadas de No lo gobierno han del hecho, PRI ¿no? no lo hicieron? ¿Y por qué ahora te estás prometiendo todo esto? Vimos eso y yo creo que tú estuviste más metido en el debate desde Coahuila. Porque es como más Tu mi rancho. región, ajá, Ajá. mi rancho. Pero yo creo que hay una similitud y es que los dos PRIs, tanto el del Estado de México como el de Coahuila, pues son como los PRIs más rancios, digamos, del país, en condiciones muy diferentes, porque el PRI de Coahuila es altamente probable que sí termine gobernando otra vez Coahuila con un candidato joven, Manolo, y que a diferencia del Estado de México, pues creo que lo tienen relativamente fácil por la división que hubo interna en Morena, Con Ricardo Mejía, que con se les Ricardo fue al Mejía, PT. que se les fue al PT y que aparte hace campaña como si fuera 4T. Sí, que O por sea, tal cierto, cual. aquí también un paréntesis, ¿viste que se destapó Manuel Velasco, el senador Manuel Velasco, exgobernador de Chiapas para la presidencia de la República? Sí, lo vi. Y que el senador Cacho Cue lo presentó como, bueno, así como el PT tiene Dijo, uno al más, diputado dice, Fernández Noroña, pues también nosotros vamos a tener a nuestro presidente. Viene la rebatinga y la pelea presidencial. Sí. Yo creo que definitivamente pues es un jueguito nada más. O sea, el senador Manuel Velasco sí le reconozco que se maquilla muy bien y todo, pero fuera de que de eso no, definitivamente no tiene ninguna posibilidad claramente, pero le da una posibilidad a los partidos de pelear, decir, bueno, si no nos vamos con ustedes, me voy solo. Y si me voy solo, pues a lo mejor no ganan, ¿no? Ujú. Entonces creo que es pues meterse al juego, nada más. No tienen otra figura también en el verde. Y creo que tienen la figura del esposo de Anaí, finalmente, ¿no? Sí. O sea, es como lo que les ¡Enfrijoladas hace- para todos! Sí, claro. O sea, es como su carta fuerte. ¿Quién es tu carta fuerte? Es el esposo de. Ujú. Y ahora con el tema del regreso de RBD, RBD, pues más sí, se va es a poner más fuerte. Sí. de moda el senador, ¿no? Sí, yo creo que todos los partidos, y aparte me parece que es una buena jugada. Sí, O sea, es quieren estrategia. espacios, pues métanse a la jugada. Es parte de lo que tienen que hacer. En el caso de los debates, yo sinceramente creo que a mí me gustan mucho los debates, se me hacen muy Sí. divertidos. Sí. Si me dices que hay un partido de fútbol, a mí me parece lo más aburrido del mundo. Yo podría ponerme a ver debates Ay, sí. todo el día y con mis palomitas y todo. O sea, a Tú mí y me yo viendo el entretienen. debate, bebé. Sí, ándale, sí, qué romántico. Sí. Aparte. Sí, pero de todos modos, creo que la gente no le mueve nada tampoco los debates. O sea, no creo que la gente diga, yo creía más en Delfina y ahora ya no voy a creer en Delfina. Ahora voy a creer más en Alejandra. En el caso de Coahuila, definitivamente no mueve nada. O sea, los candidatos son lo que la gente ya conoce. En esos lugares, además, todo el mundo se conoce muy fácilmente. En los estados creo que los candidatos se conocen personalmente, pues, ¿no? Y en el caso de Coahuila, me parece que Manolo sí no tiene ninguna complicación. Salvo que a lo mejor en una jugada maestra se unieran PT Morena, chance creo que pudiese funcionar y lo veo medio No, complicado. dudoso, no. pero, o sea, sí se conocen todos, pero qué confiancita de... yo estimo muchísimo al senador Guadiana porque se me hace un tipazo, no sé si... Un Yo creo que personaje, tú... además. Sí, tú lo has tratado amable, atento, generoso, tipazo Guadiana. Pero de repente, yo quiero ir a hacer pipí. Sí, es demasiado auténtico. Es lo que te digo de que no necesariamente la gente quiere ver a alguien tan auténtico, porque efectivamente parece que no tiene filtros, que dice lo que se le ocurre. Y pues sí, hay gente que dice, pues ¿cómo? O sea, ¿cómo se le ocurre ser tan auténtico, no? Pero fíjate que más que eso, yo creo que fue la mala operación que le hicieron en su partido. O sea, de no haber como que blindado el hecho de que Mejía no se fuera para otro lado. Ujú. Que a mí se me hace súper extraño porque aparte es el PT, o sea, son pues, hermanos finalmente, y a mí sí me causa como sospechosismo que se me hace muy raro que el PT se la juegue en contra del presidente, por ejemplo. Noroña 2024. Sí, como que fue su mensajito de decir, a ver, Ujú. aquí les vamos haciendo el previo. Ujú. No nos van a dar espacios, bueno, pues
nos vamos a volver a ir con nuestro Noroña, porque aparte sí tienen candidato, o sea, Sí, por sí primera tienen vez candidato. creo tienen candidato, Ujú. y creo que es como nada más darles una muestra, y para eso se va a perder un estado, para que el PT dé la muestra de que puede hacer daño, Sí. o sea, de que más que sumar puede hacer daño. Sí, muy interesante porque además el PRI debe estar muy contento porque el PRI fue el que salvó al PT de perder el registro hace unos Sí, años. Entonces el efectivamente. PRI dijo, qué gran inversión. Claro. Visionario fui. Sí, efectivamente. Así es. Pues bueno, Gerardo, yo creo que podemos cerrar con esto. No sé si quieras decirle algo a los radioescuchas, a los brillescuchas, a nuestros bebescuchas, porque mucha gente me pregunta, ahorita tú que vas a dejar el Senado, ¿cómo pueden entrar al Senado o a la Cámara de Diputados a trabajar? ¿Tú qué consejo les darías? Yo creo que todo el mundo tiene una experiencia diferente. Ujú. En el caso específico de tu servidor, yo entré con un senador que fue presidente municipal, que trabajé con él como su director y subsecretario en su administración, que es alguien Miren a nada quien- más el nivel que les traigo aquí a Madre Patria, bebés que de aparte, luz. mi senador, la verdad es que sí es un senador de nivel. Ujú. Es ahorita el presidente pro tempore de la Comisión Interparlamentaria de Seguimiento de la Alianza del Pacífico. Ujú. Yo nunca lo había visto, por ejemplo, desenvolverse en el tema internacional y yo me sentí muy orgulloso de él. Ujú. Luego van de otros lados y dices, este es el nivel de los parlamentarios internacionales, pero en el caso de mi senador, sí es alguien de mucho nivel. Da orgullo estar con jefes que Sí, se la rifan, Sí, ¿no? sí. Yo sí estoy orgulloso de haber podido trabajar con él y fue de la forma que yo llegué ahí. Él me invitó, estuve trabajando con él en la administración, ahí nos conocimos porque no entré por él, sino que ahí nos conocimos, hicimos como clic en muchas ideas y finalmente me invita para acá. Creo que la mayoría hemos llegado así, por Ujú. invitación, así es profesa de nuestro senador. Sinceramente no ubico otra forma de llegar, o sea, sí, no sabría decirte cómo llegar y dar por ejemplo, una solicitud de empleo, no sé si eso funcione, porque todos los compañeros que yo conozco han llegado así. Me parece que tú sí darías otra versión, pero en mi caso fue así. O sea, teníamos un equipo desde hace 7 años. Wow. Haciéndolo el trabajo en conjunto, cada vez más cerca. Pero bueno, pues aprovecho para decir que sí me tocó afortunadamente trabajar con alguien de quien puedes aprender. Y qué valiente esto de soltar para avanzar, Gerardo. De verdad, yo te felicito, te deseo mucho éxito. Tu futuro es brillante porque eres una persona brillante, capaz, generosa, amable, atenta, servicial. Espero que no nos alejemos. Y si quieres terminar con alguna reflexión, adelante, el micrófono es tuyo. Yo terminé diciéndoles a todos que lo que ven en televisión, en esta parafernalia de la política, somos personas, Ujú. y que si a alguien le gusta, nunca lo vea grande el espacio, que todos tenemos la misma posibilidad y que si les gusta, simplemente se acerquen, se metan y de repente sin darte cuenta ya estás ocupando espacios que nunca te imaginaste que ibas Ujú. a ocupar, que no hay como una receta a lo mejor, pero que sí lo que tienen que hacer es creérsela, interesarse y participar y seguir escuchando espacios donde se informan y donde pueden aprender también como el tuyo, Almita. Ay, muchísimas gracias, bebé. Pues sí, la verdad es que hay que decirlo, hay personajes y políticos muy valiosos, quizás no todos se ven, quizás no todos son tan reconocidos, pero sí se puede hacer cosas bien padres, bien importantes y por el bien de la ciudadanía desde donde estemos. Diputados, senadores, ahora donde vas, todo es como para un bien mayor siempre si lo hacemos con generosidad y si hacemos nuestro trabajo pues con responsabilidad y con compromiso. Así que pues muchísimas gracias por acompañarme una vez más, bebé de luz, en este programa en Madre Patria. Yo deseo que esta semana, que para la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores va a ser pesadísima, porque ahora sí que todo lo que no se trabajó antes van a intentar sacarlo ahora. Acompáñame, por favor, mándanos. Ahora yo te voy a pedir que me mandes muchos brillitos porque va a estar la semana súper intensa y hay veces que cuesta trabajo despertarse. Te mando muchos abrazos, te mando muchos besos y ten un excelente día. Bueno, bye.